general la historia que queda es la de los que ganan, de los vencedores. Eso Galeano le roba un poco. No quiere decir que no quede nada de la historia nuestra, pero nos encontramos con páginas memorables de nuestra historia que de repente estaban olvidadas, porque las clases dominantes pretenden que no tengamos historias, ni mártires, ni banderas, ni nada, para arrancar la lucha siempre de cero. Un presente perpetuo de un problema ideológico que en particular en esta época es todavía más complejo. En general, la historia de las luchas obreras tenía que ver con determinada configuración jurídica. O sea, uno tiene que hacerse de cuenta que luchar era delito. La lucha sindical era un delito. Como es más o menos en Chile ahora, en el siglo XXI, que luchar sindicalmente es igual a ir preso, salvo que cumpla no sé cuántos protocolos y procedimientos, una herencia que dejó la dictadura de Pinochet, y que increíblemente no hemos encontrado la forma de cambiar esa constitución chilena en un atraso gigantesco. Pero había que buscar los resultados de la lucha sindical en los partes policiales y quién era el jefe de policía. Y estuvo extremadamente influenciada por las corrientes migratorias, extremadamente influenciada. A fines del siglo XIX, 2/3 de la clase obrera de los asalariados en Montevideo eran inmigrantes. O sea, no influenciada porque éramos muy internacionalistas, muy influenciada por el componente. El primer 1 de mayo que se hace en Uruguay, acá a la vuelta, en el 18 de julio, se habla en 5 idiomas. Es un acto que se hace además en 5 idiomas. Pero además, la primera tendencia de acción directa, necesariamente de acción directa, porque no podían votar siquiera los trabajadores. Entonces, menos podemos pensar con la cabeza posible de acciones en los marcos constitucionales, en general de acción directa, mayoritaria, en el Río de la Plata, abiertamente, tanto la Forum acá como la Fora en Argentina, tuvieron el mérito de colocar el drama social en la agenda. Los dramas sociales, si no están en la agenda, son invisibles, todos los dramas sociales. La violencia doméstica, las penurias que pasa a la población con discapacidad, los uruguayos que estaban ciegos por no poder pagar la operación, las penurias, las mujeres y niños que en general todos los años hay, que mueren en incendios en asentamientos irregulares, habiendo miles de casas vacías, algunas de ahora, para darnos cuenta que esas, cuando no tienen dimensión social y política, o sea, de lucha, cuando no se lucha para que eso no pase más, cuando no nos comprometemos en acciones cotidianas que coloquen el tema arriba de la gente y citamos una y otra vez hasta que los podamos partir, los trabajadores víctimas de siniestros laborales, que parece que el destino elige que se mueran y el resultado es que el destino lo eligió o que tiene mala flor. O sea, los dramas sociales, todos, en general, ayer, hoy, siempre, cuando no hubo acción social que los colocaran en la plataforma, en la demanda, en la reivindicación, los impulsara, los movilizara, pasan desapercibidos. También la cuestión social. Y el mérito de las federaciones, las primeras federaciones, tuvo ese esencial de colocar arriba de la mesa la cuestión social, la llamada cuestión social, la que se empezó a hablar de la cuestión social en varias dimensiones. Y los inmigrantes trajeron sus disputas también, en términos teóricos, de que venían de la primera internacional, en términos de las referencias, de cómo pararse, cuáles sean los métodos eficaces, que hasta hoy existen y van a existir en términos de cuál es la mejor forma de confrontar con el capital, de si es que hay que confrontar o no hay que confrontar, un debate que abrió con la corriente social cristiana, de si la acción social tiende a traducirse en acción política y estatal institucional o no. Esos debates atravesaron la historia del papel de los militantes sindicales, de la primera crisis que sufre la Forum, Federación Anarquista, tuvo que ver con 2 debates en el Congreso de la primera década, que es el papel de los funcionarios que eran rentados por la organización, una crítica interna en ese Congreso, y la extrema relación que tenían algunos con el vallismo. Ese que es un debate que hoy uno lo puede traspolar 100 años después y hasta cotidiano lo tenían los anarquistas de su primera federación presente. Lo segundo, el movimiento obrero tuvo una impronta internacionalista envidiable. Envidiable porque no teníamos en esa época, principios del siglo XX, las capacidades de información que podés acumular en un aparatito, que te enterás al otro minuto de que el imperialismo norteamericano bombardeó un hospital en Afganistán y mató niños y doctores.
Después, ¿qué haces con esa información desde el punto de vista si te transforma, te motiva a salir a la calle y organizarte y luchar contra esa barbarie? Es distinto, pero hoy esa información, no es por no tenerla esa información, la tenemos en directo, en vivo, con las fotos. Pero en esa primera década del siglo hay muchos momentos, por ejemplo, que expresan testimonios que cuando por los portuarios chilenos de Puerto Montt van a la huelga y el aparato represivo decide no reprimir, una cosa que pasa excepcionalmente, en general el aparato represivo decide reprimir y los portuarios siguen de largo y hacen lo que todo el mundo haría cuando no hay aparato represivo, prenden fuego el diario El Mercurio, acá prenderíamos fuego el país con mucha alegría, pero en general tiende el aparato represivo a reprimirte siempre. Después lo reprimen claramente. Acá se vivió se vivió con una intensidad tremenda. Los marineros habían decidieron no fusilarlos y miren lo que hizo la clase obrera. Aprendió el aparato represivo y un par de años después en Iquique sí fusila más de 800 mineros en una página de la historia que increíblemente la mayoría de los militantes sindicales chilenos no conoce. No conoce. No, la secuestran. En una salvajada que llevó a que acá se armara una convulsión de una movilización importante que recorrió las principales avenidas de los trabajadores uruguayos. Y cuando el coronel Falcon decide fusilar en un 1 de mayo a los trabajadores en la Argentina, también. Y cuando en España se decide fusilar al embajador Ferrer, todo el juicio que llevó al educador Ferrer, sí, a la embajada fue donde se concentró, la embajada de España fue donde se concentró la movilización de todas las corrientes sindicales nacionales, se vivió con una intensidad gigantesca. En ese mundo de principios del siglo XX donde la información era más difícil de conseguir que ahora, en términos de la diaria del juicio de Ferrer. Sin embargo, se vivió con una intensidad bestial. Y tenemos esa herencia para sostener en la espalda. La clase obrera uruguaya es una clase obrera profundamente internacionalista. O sea, que construyó su perspectiva conmovida por los sucesos de los trabajadores del mundo. Claro, en realidad se trata de no tener solo esa herencia, sino de tener esa construcción en términos de perspectiva histórica, en términos de entender que la mejor defensa de la patria está en una perspectiva internacional, una concepción de los trabajadores del mundo, no solamente en un himno, sino en una premisa, pero hay una larga historia ahí de la clase obrera. Uno puede seguirla con la Primera Guerra Mundial. El segundo componente es que uno puede analizar, en general ahora 17 de noviembre, se van a cumplir 100 años de la ley de 8 horas y el año pasado se cumplieron 100 años de la primera ley de salud laboral. Son las primeras 2 leyes laborales importantes. En un momento, y fue un escándalo su debate. Yo rescaté todo el debate de la 5032 cuando acá tuvimos la polémica de la ley de responsabilidad penal empresarial, porque parecía, ahora que está de moda, el botija este que va en el futuro y viene, porque en realidad se estaba discutiendo increíblemente, lo que demuestra que avanzamos poco, lo mismo hace 100 años atrás. El debate era sobre la siniestralidad en los mismos términos que de ahora. Y en el debate de la jornada laboral, igual. Y la furia que desató en los sectores dominantes fue tremenda, bestial. Ahora todos van a celebrar las 8 horas, falta que, no sé, que la asociación rural festeje, pero la resistencia fue brutal. Y las 8 horas, conseguidas muchas veces antes, por algunas ramas de actividad, y perdidas antes, hay un estudio que hacen algunos historiadores del promedio de trabajadores y las horas, y se ve que los convenios colectivos se ganaba convenio colectivo, las luchas sindicales plasmaban un horario menor, y venía crisis económica y de vuelta volvías a trabajar 11, 12, y de vuelta achicabas un poco, y de vuelta volvías, eso que pasaba hace 100 años, y pasa ahora, pasa menos ahora temporalmente. Ahora, no hay vacuna posible para que en una crisis económica la puja distributiva llegue a niveles tales de deteriorar todo el esquema laboral, también del horario. No hay vacuna, no hay texto de ley que detenga eso sin organización social. Cosa que nos ha llevado una vida a tratar de entender y explicar, que es complejo. En general uno tiende a asumir una mirada legalista extrema que es, nació la ley tal y parece que todo el mundo antes de la ley trabajaba 12, 14, al otro día todo el mundo empezó a trabajar 8 veces respecto de forma plena, que tiene poco que ver con el mundo.
Yo no sé si hay un estudio hecho, pero yo he recorrido destacamentos de trabajadores rurales. Son los menos los que trabajan 8 horas, hoy. Y se votó la ley, de acá pensamos, ay, votamos la ley, somos maravillosos, qué progresista bárbaro. ¿No? Y está claro que es mejor tener ley que no tener, eso es un absurdo, pero de la votación de la ley a la transformación de la realidad, en general hay un trecho largo que se recorre con mucha fuerza y organización, o si no se queda estancado y la ley pasa a adornar de forma de pieza literaria una página en algún lugar. Eso pasó siempre. La acción social determinando, que es un segundo componente que está bueno colocárnoslo. Es incómodo, porque después te obliga a que tenés que embarrarte las patas, no hay otra posibilidad de que si entendés que es contigo, y si es sin ti es peor, que te lleve a la acción y a la movilización social y popular. Pero la mayoría de los uruguayos que fue a pelear con un fusil en la mano por la República Española eran trabajadores, que tomaron esa decisión de embarcarse en un barco para ir a defender la República agredida. O sea, y no hubo sindicato, aún en dictadura como la de Terra, que no abrazara en un momento de crisis económica a partir de la depresión del 29 la necesidad de generar lazos de solidaridad profundo. Es más, el primer frente amplio que existió fue ese, porque en eso hubo tendencias de los partidos tradicionales que acompañaron en términos de coyuntura y de circunstancia histórica esa relación de solidaridad y de construcción de acción común, que tuvo a los trabajadores entreverados en esa lógica la huelga de la construcción de fines del 39 fue una derrota, pero que tuvo un hijo, que fue la comisión investigadora que se abre para discutir las condiciones de salario, resultado de esa huelga dura, de la que sale la ley de negociación colectiva en el 43, que no es hija del Parlamento. Sin embargo, ese proceso histórico de construcción de la relación entre la lucha social, aún en las derrotas, aún en las circunstancias complejas, y cómo eso jurídicamente va generando espacio a veces, y está claro que uno lucha sindicalmente para el triunfo y no para la derrota, que generaron una forma jurídica que fue fundamental para pensar en un pasaje que es histórico para el Uruguay de los gremios de oficio a los gremios de empresa, a gremios departamentales, a gremios de rama. En una lógica que antecedió a la CNT, pero que fue cultivando componentes de unidad, a veces también en las derrotas más duras. La huelga metalúrgica del 50, que hay una foto muy cómica porque estaban ocupando las fábricas en medio de que estaba jugando Uruguay la final en el Maracaná. Uruguay está jugando final y los metalúrgicos se les ocurre ocupar, porque demuestra que no es de ahora, que no miden el momento más inteligente para ocupar. Pero estaban ahí todos alrededor de una radio, ¿no? Gritando los goles uruguayos a la vez que dándose cuenta que no podían ganar una huelga con 3 sindicatos. Uno lo dirigía Rosario, otro Gerardo y otro Toledo. Y el aprendizaje más fuerte de ese conflicto, de esa dimensión, es que tienen que unirse. Lo segundo, o tercero eje, es que el antiimperialismo fue una necesidad histórica. No fue una construcción, bueno, también fue una construcción teórica, pero fue mucho más una necesidad histórica. Fíjense en que la primera doctrina internacional del imperialismo norteamericano es la doctrina Monroe de 1823. Hubo casi que esperar 100 años a la salida de la Segunda Guerra Mundial para que estuviera la segunda doctrina internacional, que es la doctrina Wilson, por 1918. Y más allá de la doctrina que tenía como concepción América para los americanos, la práctica del imperialismo norteamericano en América Latina es terrible. Se traga la mitad del territorio mexicano, un poquito más de la mitad del territorio mexicano, invade Nicaragua, se queda con el canal de Panamá, ocupa Cuba y le encaja la doctrina Platt a principios del siglo XX, en la que decía, te puedo invadir el día que se me antoje. Una doctrina, una constitución que incorpora ese derecho. El derecho mío es invadirte el día que quiera. ¿No? O sea, que el día que coloquemos toda esa historia es por necesidad objetiva, y apenas un país arremetía con intentos de espacios políticos para algo alternativo y de independencia, lo barría, cosa que hoy no pasa. Hoy hay imperialismo con las mismas necesidades, es un debate que tenemos que recomponer en la izquierda acerca de que existe, no que uno sea malo, existe, está ahí. Pero era impensable hace 40 años que pasara una cosa similar como la que pasó en Bolivia, que traes al embajador de Estados Unidos y no terminara un golpe de Estado al otro día con marines. O, como pasó en Ecuador, que cierran la base militar de Manta y al otro día no tuvieras un golpe de Estado salvaje. Se quiso hacer golpe de Estado en los dos países, pero no se pudo. Y antes siempre podían, casi siempre, salvo la experiencia cubana, siempre podían.
Pero fíjense que la clase obrera uruguaya va forjando su unidad en medio de una circunstancia internacional cada vez más terrible. El Bogotazo, el Caracazo, la situación de Guatemala, que es aleccionadora, porque Jacobo Arbenz gana las elecciones y hace una cosa terrible, que es cumplir con el programa con el que ganó las elecciones y empezar una reforma agraria pagándole a las compañías norteamericanas por las tierras, y lo invaden con marines y lo barren. Años más adelante Thomas Mann reconocía que no les importaba demasiado si era democrático o no democrático, sino si era amigo o no amigo. Coloca el nuevo enfoque, es más o menos la doctrina en términos de relaciones internacionales. En ese plano la clase obrera uruguaya tuvo una actitud ejemplar siempre de solidaridad, siempre de estar del lado en el que tenía que estar parado en medio de esas tragedias. Y fíjense si tendrá que ver lo internacional, que hubo varios factores, así como hubo impulso en el 14-15 de reformas laborales en el primer vallismo y hubo un freno de pesado, o sea, se organizan las clases dominantes, que siempre fue un factor pesado, son un factor pesado, y detentan buena parte del poder y trancan las reformas vallistas, trancan al campo popular, y no por casualidad se funda la Federación Rural. Yo recomiendo leer el discurso inaugural de la Federación Rural, porque aparte de uno indignarse, ubica desde el punto de vista de clase con mucha claridad. O sea, Irureta Goyena dice, en una parte de la oratoria que es larga, claro que soy partidario que el peón gane poco. Claro, ¿no? Porque así el peón aprende a ahorrar y además entiende que el estanciero es su providencia, que es al que tiene que recostarse cuando algo precisa es el estanciero. Y esa es la forja de la familia rural. Congreso es famoso porque echan a Baltasar Brum, porque Valle no era ningún gil y había mandado a Baltasar Brum como representante de algunas ligas federadas de pequeños productores de canelones y lo echaron a patadas para afuera, lo echan, ¿no? Casi terminan los cacorrazos. Pero lo hecho es que esa composición de clase logró detener el vallismo. El vallismo no logró incorporar en el campo, yo creo porque no pudo nunca, ninguna de las reformas laborales, trancó. Porque acá la familia rural está alejada del odio de clase que quieren sembrar los agitadores extranjeros, que además no son vagos todos y no les importa la patria, ¿no? Un discurso que ha marcado la cancha durante mucho tiempo. Los orígenes del movimiento obrero, sus distintas corrientes del pensamiento, su historia, su internacionalismo, su solidaridad, compañeros. Eso nos pasó, cuando nos preguntan por la Brigada Solidaria del Zunca hoy, decimos, miren, en la década del 40 las misiones sociopedagógicas hacían eso. La mejor época del magisterio, con Julio Castro a la cabeza, que había salido con las lanzas en Paso de Morlana a luchar contra la dictadura eterna unos años antes, junto con Paco Espínola y Basilio Muñoz, en las vacaciones, en vez de irse a Rocha, y no digo que esté mal irse a Rocha, lo que sí iban a ir a los barrios más pobres del interior rural, donde esa familia rural que la Federación Rural decía que era una familia, la incorporación de tecnología iba desplazando a los llamados, además puesto barrios de rata, da pena hasta el nombre, ¿no? A alfabetizar. Y después, y mientras iban a alfabetizar, los recibían los intendentes, estos maestros preciosos que vienen, jovencitos, qué lindo que eran. Cuando empezaron a denunciar las condiciones objetivas de por qué había desnutrición infantil en esos barrios y la responsabilidad, los empezaron a echar por comunistas y por sediciosos. No pasó. Con el tiempo, capaz que hoy nadie va a hablar en contra de las misiones sociopedagógicas, queda muy feo, pero la solidaridad en el campo popular es un valor de una dimensión gigantesca. La solidaridad es como un músculo que si uno no lo ejercita se atrofia. Pero es de una dimensión enorme. La historia del campo es una historia de solidaridad, de compañeros frigoríficos que tenían como lema, sin haber leído capaz nunca la historia de lo que estaba acuñado en las facas de los caudillos federales, el naide es más que naide, apropiado con una lógica del cerro de sentido igualitario, que después la encontrabas en un tablón de una obra. Una relación de solidaridad que está al lado de mi hermano en términos de clase, perspectiva histórica. Y bueno, la unidad tiene que ver con muchas cosas. Con un nuevo momento de avance y freno, no puedo colocar que el segundo vallismo tiene un componente de avance en la unidad obrero estudiantil que conquista la autonomía y cogobierno y un montón de leyes laborales, algunas quedaron por el camino, y el freno en el sentido de otro sector de las clases dominantes locales al timón del Estado con el triunfo de los blancos, reforma Cini, reforma cambiaria y lógica de incorporación a la receta del Fondo Monetario. Pero en medio de esas circunstancias tenemos dos fenómenos, la Revolución Cubana, la visita del Che y el golpe de Estado en Brasil.
Y el golpe de Estado en Brasil es un elemento dinamizador de la unidad de la clase obrera uruguaya. O sea, antes de fundar la CNT se define que se va a ir a una huelga contra el golpe de Estado. O sea, lo primero, cuando aún teníamos tres grandes tendencias sindicales, la CSU, con los vínculos notorios que después quedaron expresados en la lógica del sindicalismo norteamericano, la UGT, que venía de la herida que tenía de la huelga frigorífica mal orientada y los gremios autónomos. En medio de esa circunstancia compleja, la situación de ver tan cerca los golpes de Estado, cada vez más cerca los golpes de Estado, y con esa dureza como la que se aplicó en Brasil, porque Cuadros lo que hace es una tímida propuesta de nacionalización de hidrocarburos. Una tímida propuesta, no es que generó una tímida propuesta, y la respuesta fue un golpe de Estado orquestado de manera terrible. Y como acá se venía en discusión en el mismo sentido de un proceso que fue estructural y latinoamericano y de clase, de capital financiero transnacional, que todavía nos falta identificar la relación golpe de Estado y profundización de la dependencia, de un salario real que bajó a la mitad, previo y post golpe de Estado en la región, y una deuda externa que se multiplicó por 12. Ese es el carácter de clase, del ajuste estructural del capitalismo para el que fue funcional la dictadura en el continente. Fue un factor de unidad. Y la unidad aprendimos de las derrotas, de la experiencia concreta, y la aprendimos en el dolor. Y fue un factor de unidad la muerte de los estudiantes. Y fue un factor de unidad que cuando María del Carmen Díaz moría en la huelga ferromal a mediados del 50, convocaba al conjunto del movimiento. La unidad fue tejiéndose no solamente como un instrumental jurídico del estatuto de la CNT. Facilitó el programa del Congreso del Pueblo, pero hubo factores que forjaron. Y la respuesta de la clase obrera en los momentos más duros, más allá de las polémicas tácticas, es inmensa. Es inmensa en lo previo. En el 68 no se pudo hacer el 1 de mayo porque mataron a garrotazo, el mismo año que después tenemos la barbarie a nivel estudiantil de la masacre a la gurizada. Y la respuesta de la clase obrera uruguaya el 27 de junio, yo creo que, a ver, los veteranos todos debemos haber visto La noche y los lápices, que arranca la película con los gurises que van a la escuela el día del golpe, ¿no? Al liceo. Y van el día del golpe porque el día del golpe en Argentina no hubo huelga. Y no hubo huelga porque no pudo haber huelga, no lograron la condición de generar una huelga. En esa condición de golpe de Estado, acá sí hubo huelga. O sea, pero no, en general costó haber huelga en América Latina. Los movimientos obreros latinoamericanos les costó la respuesta a la huelga en los casos de dictadura. Y algunos heroicos, y hay elementos de resistencia enorme. Acá hubo una huelga de un tamaño gigantesco que le quitó legitimidad a la dictadura el primer día. Legitimidad social. Sin esa huelga quizás estaríamos como Estado Chile, que la mitad de los chilenos sigue pensando que Pinochet es un loco maravilloso y que lo salvó del comunismo. Tal es así que el año pasado tuvimos el honor de haber tenido de embajador en Uruguay a Contreras, el abogado que le hace el juicio en Chile, y lo echaron por decir que el golpe de Estado lo echaron. Generaron una campaña de tal presión los medios de comunicación chilenos que terminaron con un gobierno que está muy débil hoy, terminaron sacando a Contreras porque dijo que la ultraderecha tuvo que ver con el golpe de Estado en Chile. Fue una cosa increíble lo de Contreras, en un acto que hicimos acá de homenaje a Allende, que aparte no se hace por la diplomacia chilena. Si habrá sido duro el golpe de Estado, lo que deja como herencia cultural de dificultad. Y si habrá que valorar el aporte democrático, aparte del aporte material del precio altísimo que pagó la clase obrera en su unidad en el combate a la dictadura, en cada día del combate a la dictadura. Lo segundo, yo creo que tendríamos que reflexionar más. Nadie se explica en el exterior cómo es posible que con los dirigentes sindicales presos, en medio de una dictadura con una campaña feroz para afiliarse por primera vez a sindicatos libres, en plena dictadura la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos se fue y se reafilió a los sindicatos de la CNT. Nadie puede explicarlo eso, ¿no? El problema es que esa página de la historia, que es el primer plebiscito en el que la dictadura es derrotada, la mayoría de los compañeros no la conocen. Pero lo cierto es que la dictadura dio el golpe de Estado, Volentini sale de la huelga diciendo no me pregunte más por la CNT, no ve que no existe más. Acá tengo el decreto, la disolví. No existe. A partir de que firmó el decreto desapareció la CNT y convoca con una campaña feroz a ponerle el hombro al Uruguay que implicaba tener sindicatos libres y por primera vez no nos van a obligar a hacer cosas que no quieramos los sindicalistas apátridas, y la inmensa mayoría de los trabajadores decide reafiliarse a los sindicatos ilegalizados, en plena dictadura. O sea, haberse jugado a ese plebiscito en esas circunstancias es tremendo, haberlo logrado es tremendo. Y tuvo una dificultad gigantesca al golpe de Estado para encontrar trabajadores para mandar a la OIT, no encontraba a nadie. Y años enteros tuvo que mandar militares.
porque no encontraba un trabajador que quisiera representar al régimen en medio de la dictadura. ¿Cuánto vale eso? Para los que queremos transformar el mundo, que para transformar el mundo hay que confiar en el pueblo, y para confiar en el pueblo hay que tener un amor al pueblo gigantesco. Y ayuda a tener amor al pueblo estas construcciones desde el punto de vista histórico de una moral enorme, de una demostración de heroísmo gigantesco, que después se expresó en cada minuto en el que los trabajadores del pueblo resistieron la etapa más complicada y forjó la unidad en un plano superior. Porque si hay algo que quiso hacer la dictadura en cada minuto, es formar otra central. Yo cuando le digo a los ciudadanos del 26 de marzo que están queriendo llevar adelante lo que la dictadura no un insulto, una verdad histórica, están intentando llevar adelante con este mamarracho que se llama Antés, que tiene como 10 años y no ha hecho un paro todavía, una central tan de izquierda que en 10 años va invicta, está para el libro Guinness de los récords, pero están queriendo llevar, o sea, las patronales encantados con ese tipo de movimiento que tiene un discurso gigantesco, con una práctica que no es capaz de mover nada, nunca. Lo que la dictadura quiso hacer en cada minuto y convocó acá a anarquistas que estaban en minoría con el movimiento obrero en el Teatro Verdi para ver si ellos, ahora que estaban nosotros presos, querían, y se llevó una cachetada atrás de otra. No hubo quien en el movimiento obrero comprara eso. Y quizá como demostración más pesada que cuando se reorganizó el PIT en los márgenes estrechos de legalidad que generaba la ley de Valentín en los plenarios, termina consolidándose en un solo movimiento sindical, la derrota más estratégica que haya tenido el campo popular. Claro, el problema es si está en nuestro corazón, si está en nuestra sensibilidad, si está en nuestra conciencia para la lucha. Porque pasa que cuando las clases dominantes son derrotadas, intentan quitarle el valor a lo que conquistaste. El año pasado los derrotamos, les dimos una paliza histórica. Nunca imaginaban, porque le crecieron al de las encuestas, al sordo y al otro, que íbamos a ganar con mayoría parlamentaria y el no la baja todo junto. Y que el candidato que aparecía, el Soy Ahora, y que decía que decía que ser rebelde es ser conquistador. Nada que ver, ser rebelde es ser solidario, ¿no? Pero está su mentalidad de la tabona, lo lleva para esa definición teórica tan rara. Tuvo menos votos que el padre. Insólito. Ahora, el otro día de la elección, los grandes medios, para que no asimilemos la victoria, nos metieron para adentro, la gente votó con el bolsillo, punto. Nada más. No hay ningún otro valor histórico, político, social de juego. Vota con el bolsillo y punto. Y mañana va a votar con el bolsillo otra cosa. Y la política son las cosas que tenés en el bolsillo y nada más para reducir el triunfo. Y muchos de nuestros compañeros se tiran y entran por el aro de reducir las conquistas. Un problema ideológico. La lucha política abarca todas las dimensiones. Por eso la discusión histórica tiene que ver no con el relato hacia atrás, sino con la perspectiva histórica. ¿Qué dimensión de pasado, presente y futuro? No podemos actuar eficazmente en un presente perpetuo que además no tenga dimensión global, económica, social. Esa es una herencia del pensamiento único en términos ideológicos que en los 90 nos masacró la cabeza y retrocedimos lo que retrocedimos. Ahora, tenemos ese recorrido para acá, donde salimos de la dictadura y nos encontramos con un fenómeno de desafío también terrible. Porque no hubo dictadura en los 90, pero hubo 4 fenómenos simultáneos tremendos para el campo popular. El primero, la implosión, el derrumbe de las experiencias que se presentaban como alternativa al capitalismo. Y la clase obrera peleaba también por la alternativa al capitalismo. Peleaba por salario, por derecho, pero también peleaba por una alternativa. Y yo creo que está bien que la clase obrera pelee por una alternativa a una forma de organización social. Yo después, en 5 minutos, voy a colocar 4 o 5 referencias que nos ayuden a pensar si una bandera del pasado, pelear por una forma, por un proyecto civilizatorio diferente al que tenemos hoy. Pero tuvimos que navegar con esa implosión. Lo segundo, tuvimos que navegar con la calle. Y la calle, ni queriendo, se pierden 200.000 puestos de trabajo en la industria en 2 años y algo. Eso para el movimiento obrero fue un terremoto, un cataclismo. O sea, ni queriendo puede hacer las cosas tan mal. Ahora, para el movimiento sindical, los gremios industriales eran la columna vertebral en sus movilizaciones, en sus acciones. Es todo el movimiento sindical, pero en particular los gremios industriales fue el sector más dinámico siempre. Entonces hay ramas enteras de actividad que se ven pulverizadas. Tercera referencia, se desregula brutalmente la negociación colectiva. Pasamos de tener un 80% de trabajadores que negociaban el salario a tener un 13%. Y no era necesariamente con rebaja salarial, era que no lo conquista el sindicato. Capaz que te doy algún aumento, pero sin el sindicato. Porque las técnicas para destrozar la negociación colectiva no necesariamente son te bajo el salario. Ahora, el salario es, si no hay sindicato, hay más salario que si hay sindicato negociando. Transmite, trasunta, genera una lógica tremenda. Los primeros años de no negociación colectiva no es que hubo rebaja salarial. No es. Los primeros años
había salario, pero no negociación y no sindicato. Y después fue más fácil no dar salario, porque no había quien peleara por el salario, desde el punto de vista de la dispersión organizativa que se generó. Y el cuarto componente ideológico, bestial. Nos explotaron los brazos y la cabeza, pero fundamentalmente en términos de ideología fue bestial. O sea, pasamos rápidamente de un sentido de identidad, por ejemplo, a partir del trabajo, y soy tal cosa, a tener un sentido de identidad construido brutalmente a partir del consumo. Si puedo consumir, soy, si no, no soy nada. Y el que tiene más consumo, más es, el que menos consume, no es nada. Y eso no lo derrotamos ni a canto. Hoy tenemos una flota de compañeros que sigue pensando que eso es la felicidad. Y que eso es lo que te da estatus, identidad, tener. Y fuimos derrotados en componentes culturales nuestros, los barrios obreros, donde en realidad el compañero que andaba con zapatos muy caros queda pegado en la barra, porque si piensa que es mejor que nosotros porque tengo zapatos más caros. Increíble. Ahora, yo vengo de una rama actividad que tuvo 14.000 compañeros que se pasaron a una empresa otro día y abrieron su empresa unipersonal, Pepito, y al otro día es Pepito S.A. ¿Qué tenía Pepito? Una cuchara y un balde. Y otro que tiene una cuchara y un balde, mismo. Trabaja para la misma empresa, lo único que ahora que soy empresa, trabajo horas gratis, extra, sábado, domingo, meto como un caballo. O sea, nos ganaron ideológicamente una parte de la clase obrera, una parte de nuestro pueblo para la salida individual. Para tener los zapatos más caros, el cable, mi hijo al colegio aquel, así no se llena de piojo, con el otro y después en todos los colegios de piojo, parece. Pero en términos culturales, hubo que atravesar cómo construir proyectos colectivos en esas circunstancias, esos 4 fenómenos. No te estaban encarcelando, torturando ni desapareciendo, pero había que construir perspectiva colectiva en medio de esa situación donde además lo que acumulabas era derrota. De 10 conflictos perdías 9,5. Y el pueblo uruguayo resistió las empresas públicas, pero ¿cómo pudimos? Y los retazos que nos quedaron de esas experiencias, perdió muchísima experiencia acumulada. Y hubo que recomponer también desde condiciones de exclusión, porque una parte de la clase obrera no es que estaba peleando por mandar al colegio privado, estaba peleando por llegar a comer mañana, a comer esta noche y en condiciones de sobrevivencia y niveles de exclusión que no vivió nunca antes el país. Y la base material donde construí organización sindical, no tenerla en cuenta, es para la poesía. Puedo hacer lindos poemas no teniendo en cuenta la realidad, pero no podés hacer lucha de clases si no tenés en cuenta, te parás la realidad como una roca, como decía Neruda, que era poeta. Entonces, atravesamos esos recorridos históricos. El tema es cómo esa experiencia se gana o se pierde, se transmite, sirve para construir una perspectiva más adelante. Yo voy a tomar 3 o 4 definiciones, creo que está bueno, después tratar de hablar de algunos compañeros a pedido, algunos los conocí mucho, algunos los conocí algo menos. Pero, a ver, hace 25 años el definirse anticapitalista era que estaba fumando, te habían convidado, ¿no? Más o menos, ¿no? Era no darse cuenta de dónde está el mundo, ¿no? El mundo ya está, es esto lo que hay. Te puede gustar mucho, poco, retocalo, pero es esto, no hay otra posibilidad. Hoy tiene más fuerza esa posibilidad de definirse anticapitalista, porque en realidad los grandes éxitos del capitalismo son que tenés 900 millones de seres humanos que pasan hambre, 3 millones de niños que mueren y pico, que mueren de hambre por año. Como no están en la imagen, a todos duelen capaz que menos, parece. 20 millones de esclavos, 20 millones de esclavos. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que transitando el siglo XXI tengamos 20 millones de esclavos? 1.300 millones de trabajadores cobran $1 por día o 2. Dramas ecológicos como nunca antes se conocieron, debacles que si todos tuviéramos el nivel de consumo que tienen las economías centrales se multiplicarían por 10, pero debacles ecológicas, ambientales. Cada vez más una circunstancia bélica más presente, porque cada vez que un imperialismo está tirado para el costado, como está pasando ahora con el imperialismo norteamericano, con la economía china y de la India, que lo está desplazando, terminan los cañonazos por los recursos naturales. Por algo es que los cañonazos están siempre cerca de donde hay petróleo, o hay gas, o hay biodiversidad, o hay agua dentro de poco. O sea, como modelo civilizatorio está difícil para el abogado más capaz de defender que este modelo civilizatorio es el mejor modelo civilizatorio. En un momento donde simultáneamente tenés la mayor riqueza de la humanidad y tenés la peor distribución de la historia de la humanidad. Los datos de la OIT del año pasado dan que del 2000 al 2014 creció 18% la productividad del trabajo y el salario 5%. O sea, sigue siendo cada vez más desigual. O sea, su esencia es ser desigual. No es que se equivoca y es desigual, su esencia es ser cada vez más desigual. Entonces parece que pensar un proyecto emancipatorio aprendiendo de las historias y de los errores no es una cosa del museo del siglo XVII, por más que a veces parece que estuvieras hablando del siglo XVII, desde el punto de vista de la perspectiva hacia adelante.
Lo otro, ninguna construcción social se va a dar sin lucha, y las luchas las dan fuerzas sociales, y para la izquierda, que nunca fue obrerista, ni que exclusivamente pensó que con los trabajadores solo alcanza para transformar el mundo, ninguna izquierda, Marx no pensó eso tampoco. Sin los trabajadores está difícil, ¿no? O sea, sin los trabajadores, sin contar con los trabajadores, en las tareas de largo aliento, sin contar con el peso, la conciencia, la organización, objetivamente interesado en las transformaciones profundas del país y de América Latina, no se puede. Entonces tenemos una señal teórica de identidad que está bueno recontener. No quiere decir que vos estés de acuerdo con cualquier plataforma, de cualquier acción. No, es una cosa distinta. Pero en términos conceptuales no hay atajo. No hay atajo posible para el campo popular. Y creo que está bueno tomarlo como definición, porque la historia hacia atrás nos tiene que empujar a una lógica de historia hacia adelante. Lo otro, está bueno que nosotros defendamos nuestros héroes. Defendamos nuestros héroes. A ver, nosotros el año pasado le arrancamos al nomenclátor canario una calle con el nombre Omar Paito, que lo asesinaron y estamos para encontrar los restos. Omar militó clandestinamente durante 8 años. No fue el único que militó clandestinamente, pero militó con 2 hijas chicas, que eso es asombroso. Y tanto que estuvo en 10 casas distintas, sabía que lo estaban persiguiendo, y él seguía con sus hijas muy chicas, tenía, cuando 10 y 8 años, las 2 hijas cuando lo atrapan, lo desaparecen. De eso tuvimos muchísimo. O sea, tenemos una historia de un tamaño, de una altura ética, política, moral, enorme, que nos tiene que ayudar, y voy a ir redondeando, ¿para qué? Nos tiene que ayudar para tener convicción firme en la esquina tomando una grapa con limón el domingo, tranquilo, cuando el vecino viene y dice los políticos son todos lo mismo, el primero al último, para indignarnos. O sea, tenemos derecho a indignarnos. Tenemos razones para indignarnos y tenemos una historia atrás que empuja mucho para indignarnos en términos de sostener que esta historia valió la pena, porque también vale la pena en la medida en la que la sepamos defender hoy, no nos avergoncemos, sino que la llevemos con un orgullo enorme en el pecho. A mí me da una enorme alegría cuando muchos compañeros nuestros, el día que tienen que salir con la familia, que es una beca a 6 meses capaz, eligen ponerse la remera que tiene el negro Agustín Pedrosa y no la de Nike. Y se pone la remera de un negro marmolero que fue de los dirigentes más importantes de nuestra historia y murió pobre sin tener que comer y perseguido. Pero se reflejan en esa historia como parte de una historia que merece ser contada y que tiene que surgir. La izquierda defiende esa causa. No solamente medio punto más del PIB para tal lado, tal cosa para el otro, un chiquitito para acá, que está bien todo eso, pero abraza causas más hondas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias